Bienvenidos amigos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de un tema que aunque es básico, pero es importante y quiero empezar, van a ser una serie de videos de estos temas que son muy sencillos, muy básicos, pero muy importante que conozcamos como las bases y los principios acerca de esta área, de estos temas, para que después, conforme vayan avanzando o a medida que vayamos avanzando y hablando de temas un poco más complejos, podamos también entender. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que es el presupuesto y lo que es el ahorro. Son cosas muy sencillas, como ya lo había dicho, pero son bastante importantes porque las usamos con mucha cotidianidad o las escuchamos también, ¿no? A lo mejor si ya tienes, uh, ya trabajas, ya tienes acceso al dinero, ya te mantienes tú por ti mismo, pues sabes ya de lo que estoy hablando, ¿no? Si no, si apenas empiezas como va a ser tu primer trabajo o apenas has escuchado que tu familia, que tu papá o X familiar habla de eso, o en las mismas noticias, ¿no? En la tele o en el celular vemos o escuchamos acerca de estos temas y a veces ni siquiera sabemos. A mí me pasaba al principio eso, cuando estaba yo más chico, y es por eso que quiero empezar como desde cero, para nivelarnos todos, ponernos en un mismo nivel de conocimiento y la gente nueva que vaya llegando, bueno, pues pueda regresar a estos videos y retomar ese conocimiento y ver por qué, de qué se habla y ponerse al corriente, ¿no? O al mismo nivel. Entonces, pues vamos a ver primero lo que es un presupuesto. Básicamente, y lo voy a poner en palabras muy entendibles, ¿no? Muy simple, yo no quiero complicar nada, como a veces los maestros o la escuela lo hacen con palabras muy sofisticadas, ni nada de eso. El chiste es que sea información bastante sencilla, bastante digerible y que vayamos aprendiendo rápido, ¿no? Porque esto solamente es la base, lo que nos importa es temas un poquito ya más de mayor relevancia, ¿no? Entonces, pues básicamente un presupuesto es organizar tus gastos. Eso es lo que en pocas palabras sería, ¿no? O sea, para un presupuesto tienes que tomar en cuenta bastantes cosas. En realidad solamente es organizar tanto tus gastos como tus ingresos y ponerle un poquito de atención, ¿no? A eso. A veces no nos damos cuenta de cuánto estamos gastando o de cuánto estamos ganando o en qué se nos va el dinero. Entonces, básicamente eso es hacer un presupuesto, ¿no? Hay distintos tipos de presupuesto dependiendo del propósito. Está el presupuesto personal, que pues su nombre lo dice, ¿no? Es para una meta que tú tengas en particular. Llámese, a lo mejor quieres comprar un carro, quieres ahorrar para una casa, o quieres solamente reducir tus gastos, o quieres saber en qué se te está yendo tu dinero, haces un presupuesto, ¿no? Eh, ese tipo de cosas abarcarían lo personal. Lo de negocios es más, por ejemplo, cuando un arquitecto o un ingeniero o una constructora te va a hacer una casa, ¿no? Entonces, tú quieres construir, tú quieres hacer una casa, vas y haces te hacen un presupuesto de los costos, de los materiales, la mano de obra, todo lo que te va a salir, para que tú te des una idea de en cuánto te va a salir, por ejemplo, la construcción de esa casa, ¿no? Y si tienes la capacidad o la solvencia para solventar el proyecto, ¿no? Entonces, se toman en cuenta muchas cosas. ¿Para qué nos sirve? Precisamente, pues, el propósito en general te sirve para llevar como un mejor control o una organización de tus finanzas, que sepas en qué se te está yendo el dinero, si lo estás haciendo personal. Puede ser también para una meta, como ya lo decía, a lo mejor quieres comprar o quieres reducir tus gastos, quieres lograr algo, entonces tienes que detenerte y hacer un presupuesto y ver, a ver, cuánto estoy gastando. A lo mejor lo anotas en una libreta, a lo mejor lo anotas en tu teléfono, a lo mejor hay aplicaciones también que te ayudan a hacer eso de manera más organizada. Entonces, pues dependiendo tú el propósito con el que lo hagas, esa es la finalidad o el uso que tiene un presupuesto, ¿no? ¿Cómo lo hago, no? A lo mejor quiero yo para
construir una casa, ¿no? Esa es mi meta personal. Quiero yo saber cuánto, ya tengo a lo mejor un terreno y quiero saber yo cuánto me va a costar hacer una casa. Por eso este tema va de la mano con el ahorro, porque generalmente para poder hacer o lograr un ahorro tenemos que hacer primero un presupuesto para tener una idea y bien clara, a lo mejor aterrizada en papel, de cuánto estoy gastando, cuánto estoy ganando y cuánto es lo que yo puedo ahorrar, ¿no? Ahorita vamos a pasar al tema del ahorro, pero primero el paso número uno para hacer un buen presupuesto, un presupuesto es conocer tus ingresos. Si trabajas, si a lo mejor vendes por tu cuenta, si todo el tipo de ingresos que te lleguen, todo lo que te paguen, todo lo que sea recibir dinero cuenta como ingreso, ¿no? De manera constante. Entonces a lo mejor dices, bueno, yo pues vendo tamales o yo vendo ropa o yo trabajo. Entonces eso va a ser tu ingreso y vas a anotar cuánto es ese ingreso, ¿no? Para que lo tengas bien presente y eso es lo más fácil, ¿no? Porque pues cuando nos pagan pues sabemos lo que estamos ganando. Lo, lo segundo es saber cuánto estás gastando, ¿no? En qué te lo gastas. Es ahí donde a veces no ponemos mucha atención y solamente pues si traemos dinero pues pagamos y si no pues no lo aguantamos o a veces dicen no pues no me alcanzó o los que ya mantienen o se mantienen solos o tienen familia pues es gastos de luz, de agua, del mandado y cosas de ese tipo. Entonces primero es conocer tus ingresos, lo cuánto ganas y después ir anotando todos tus gastos. Generalmente se hace por mes. Se lleva un control por mes. Dentro de ese mes, tú anotas, a lo mejor yo al mes gano, suponiendo 10,000 pesos, ¿no? Entonces, esos 10,000 pesos son mi ingreso al mes. Ok, ¿en qué se me va el gasto? No, pues pago renta, pago el agua, pago mi teléfono, pago internet. Esos serían vendrían siendo tus gastos y eso es lo que tienes que anotar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas a esos ingresos le vamos a restar esos gastos que tenemos, ¿no? ¿Para qué? Para saber cuánto es lo que en realidad nos queda. Si es que nos queda, ¿no? A lo mejor pues no te queda o no te queda mucho, entonces pero ya tienes una idea del por qué. Una vez que tienes la idea y sabes con cuánto cuentas disponible después de tus gastos, es ahí donde ya estableces tus metas, tus prioridades, lo que necesitas. A lo mejor puedes recortar, te das cuenta al final del mes, ves tu hoja, tu presupuesto, donde lo hayas hecho y dices, bueno, a lo mejor mi meta es, la idea de este presupuesto fue para poderme comprar un nuevo teléfono. Entonces estoy viendo que estoy gastando mucho en la tienda, ¿no? A lo mejor pues me compro mi coca o me compro mis cigarros, entonces ahí se me está yendo tanto. Porque para eso sí, para que funcione de una manera óptima, pues tienes que procurar anotar todos tus gastos, ya sea a lo mejor no en un chicle que gastaste 5 pesos, o a lo mejor si fuiste al súper y te gastaste 500, 1000, lo que sea. O sea, anotar todo para que al final de cuentas tengas la idea clara de en qué se te fue ese dinero y puedas ver de dónde puedes recortar a lo mejor un poquito más, ¿no? A lo mejor no sabes que estoy gastando mucho en comer en la calle. Entonces, si este mes o si durante 3 meses reduzco el no comer en la calle o en lugar de hacerlo 6 veces lo hago 2 nada más, pues voy a tener este dinero extra y eso me va a servir para poder pagar mi teléfono, para dar el enganche, para ahorrar para lo que sea que sea la meta, ¿no? Por eso va de la mano, porque una vez que tenemos la idea bien clara de en qué se nos está yendo el dinero, podemos crear o establecer prioridades y establecer una meta clara hacia o un destino el cual va a tener un propósito el cual va a tener ese dinero extra que estamos recortando de nuestro presupuesto mensual. Hay muchas maneras, ¿no? Cada quien tiene su manera de hacer un presupuesto. Esto va más enfocado en lo personal.
En cuestión de negocios, pues bueno, se toman en cuenta diferentes aspectos, obviamente, ¿no? En el caso de la construcción, por poner un ejemplo sencillo, pues para saber cuánto vas a cobrar, tienes que saber qué es el trabajo, cuánto te vas a tardar, qué materiales ocupas, cuánto cuestan esos materiales. Entonces, tienes que tener bien claro todo lo que va a involucrar el realizar ese trabajo para hacer ese presupuesto y lo que vas a cobrar, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que es un presupuesto. ¿Por qué no sirve? Porque viene de la mano de lo otro, que es el ahorro, ¿no? El ahorro es una de las herramientas principales y de las básicas que, pues por cultura, a lo mejor unos sí lo tenemos, otros no lo tenemos, pero es un hábito que te ayuda a lograr muchas cosas. Requiere obviamente esfuerzo, sí, requiere organización, como es el realizar un presupuesto, organización en cuanto a ir anotando todos tus gastos para saber cuánto ganas, cuánto gastas, pero también requiere disciplina. Entonces, todos, creo que el concepto del ahorro es un poquito más conocido, pero muchas veces no conocemos o desconocemos todas las bondades que tiene el ahorrar, ¿no? El ahorro yo lo veo como un escalón, una herramienta base que aprendemos o que deberíamos de aprender para ir avanzando en la escalera del crecimiento de la libertad financiera, ¿no? Porque al final de cuentas, si eres capaz de ahorrar y de no gastarte ese dinero, saber que lo tienes, pero conservarlo ahí para el propósito para el que lo destinaste, ese tipo de disciplina, ese tipo de organización, te va a dar la capacidad después para que puedas organizar mejor tus gastos y que puedas ir subiendo o ir escalando en materia de organizar tus finanzas y de prosperar también esas finanzas, ¿no? Muchas veces no es que no ganemos lo suficiente, digo, yo sé que el rango es bastante amplio en cuanto a lo que se gana al mes, ¿no? Pero muchas veces, y yo lo he visto con personas a las que a veces pues tengo contacto cercano y pongo atención, no es que no ganes lo suficiente como para poder hacer un ahorro, ¿no? O para poder ahorrar. El tema es que no te organizas lo suficiente. O sea, realmente, si lo pensamos, a todo mundo nos llega en algún momento una cierta cantidad de dinero extra a nuestras manos. Y si no te ha llegado, te va a pasar. Te va a pasar de que, pues ya sea aguinaldo, ya sea a lo mejor de otro tipo de ingresos que tengas si es que te dedicas a las ventas, pero a veces te llega un extra y el no tener esa organización en respecto al dinero hace que muchas veces no aprovechemos al máximo el potencial que pudiéramos o el provecho que pudiéramos sacarle a ese dinero. Entonces, por eso es que yo quiero compartirles esto, quiero empezar con estos temas así básicos, porque en este aspecto vamos a ir avanzando y vamos a ir conociendo más. La idea es que tú logres entender el sistema completo, cómo funciona todo el sistema completo en general, o sea, todo lo relacionado al dinero, a la libertad financiera, también al logro de tus metas, hablando en ese sentido, ¿no? También tocamos otros temas de la vida y que son muy relevantes, pero hablando estrictamente en el sentido económico, financiero y de tus finanzas personales, es importante que conozcas y que estén bien claros estos conceptos básicos y que los afiances y se puedan practicar en la medida de lo posible para que vayas desarrollando ese hábito, le vayamos perdiendo el miedo al dinero y le vayamos agarrando el gusto a esa pues no al dinero, porque a todos nos gusta el dinero, pero a veces pareciera que no, porque curiosamente hay o habemos, a veces como caemos en el error de gastarlo sin siquiera saber o tener conciencia de todo o de cuánto fue lo que ganamos, ¿no? O sea, uno va y paga y cuando ves, pues ya se te acabó, ¿no? Y realmente nunca tuviste conciencia de
bueno, pues ¿cuánto fue lo que gané? ¿Cuánto fue lo que gasté? ¿En qué se me fue? ¿Por qué gasté tanto? O sea, a veces teniendo dinero en las manos, uno se va en gastos y se te hace fácil decir, bueno, pues voy a comprar esto, voy a comprar lo otro. Eso es a la falta de disciplina a veces, o de organización a la que me refiero, ¿no? De que si no destinas tú un propósito, incluso antes de tener ese dinero, o sea, el dinero se te va a ir. No vas a saber ni en qué, porque a mí ya también me llegó a pasar. O sea, por eso mi consejo, si de algo te sirve, es eso. O sea, tú piensa en qué vas a hacer con el dinero antes de que lo tengas. No necesitas tenerlo en la mano para decidir. Yo, en mi opinión personal, siento que cuando ya tienes el dinero en la mano y quieres decidir, ya es muy tarde. Ya es muy tarde porque muchas de las veces, como ya lo tienes en la mano, vas a caer en gastos a veces ya a lo mejor pequeños, pero innecesarios, que te pudieras haber ahorrado y te pudieran haber servido para hacer tu ahorro más grande o para llegar a tu meta más pronto. Entonces, mi consejo es ese: búscale un propósito a tu dinero antes de que te llegue. A ver, y así lo he llegado a pensar yo. O sea, yo quisiera hacer esta cosa, quisiera lograr esto, quisiera ahorrar para esto, ok. A lo mejor ahorita no tengo el dinero, pero en el momento que lo tenga, yo voy a ir haciendo el plan de cómo, o sea, cuando me llegue, voy a apartarlo y lo voy a destinar y no lo voy a tocar. Voy a hacer como si ese dinero nunca me hubiera llegado y así me va a ser más fácil como pretender que no está ahí. Porque a veces y como ya tienes mentalizado eso y en tu cabeza ya tienes ese propósito, se te hace un poco más fácil cuando llegue ese dinero hacer como que no llegó, no tomarlo en cuenta y seguir con tus gastos del día a día, ¿no? Sin tener como esperanzas de que tienes ese dinero. Entonces, por eso la importancia de ese tipo de este tipo de temas. En cuanto al ahorro, pues debemos empezar con un presupuesto ya bien hecho, con una idea clara de lo que tenemos y lo que gastamos. Empezar a fijar objetivos de ahorro realistas. Si yo gano, por decir, 10,000 pesos al mes y entre mis gastos y a lo mejor mis gustos, y me quedan a lo mejor 1,500 pesos libres que por no tenerlos organizados no sé en qué se me van. O sea, porque no, a veces no, hasta que yo hice mi presupuesto me di cuenta que, este es un caso hipotético, ¿ok? Hasta que me di cuenta, pues que esos 1,500 no sabía dónde me quedaban, ¿no? Hasta que hice mi presupuesto y ya me di cuenta. Pero yo puedo recortar mis gastos para que esos 1,500 queden libres y destinar esos 1,500 a un propósito. A lo mejor los voy a ahorrar, sí, pero ¿para qué los voy a ahorrar? Hacerlo también de manera sistemática ayuda bastante. Si a ti te pagan por semana, o te pagan por quincena, o por mes, porque también hay casos, ayuda bastante que en cuanto a ti te llega ese dinero, tú apartes tu ahorro desde el principio. Porque a veces si juntas, por decirlo de una manera, el dinero de tus gastos con el dinero de tu ahorro, al final de cuentas se te va a terminar mezclando y muy probablemente termines gastándote todo. Entonces, hacerlo sistemáticamente y hacerlo pues en cuanto te pagan, cuando te llega o cuando vendiste algo, si es que te dedicas a las ventas, a ver, a lo mejor, o por porcentaje también lo puedes hacer, el 10% de lo que gano o el 10% de lo que vendo se va a ir a mi ahorro. Después vamos a entrar en temas de inversión. A lo mejor ese ahorro lo quiero invertir en esto para multiplicarlo. Pero ese es ya el siguiente paso. Por eso la importancia de que, o me interesa en que quede bien claro esto, que se empiece o lo empecemos a practicar para que después podamos llegar al siguiente paso. A lo mejor mi meta es, ya conseguí ahorrar, ya lo conseguí hacer un hábito, porque eso es importante. El hecho de que nos acostumbremos a tener dinero guardadito en ciertas partes, ¿no? Y partes por decir de alguna manera, ¿no? Metafóricamente. Tengo un ahorrito, lo tengo en mi Afore.
por decir una. Otro ahorrito lo tengo en el banco y a lo mejor me genera un pequeño interés. Otro ahorrito lo tengo en esto, otro ahorrito lo tengo al otro. Y de esa manera nos vamos a ir creando una cultura diferente. Porque desafortunadamente, pues a veces no nos enseñan eso, ¿no? Y es muy gratificante cuando llegas a ese punto, o puedes llegar a ese punto en en el que puedes tener pequeños guardaditos para distintos propósitos en distintas partes, ¿no? Pero, pues primero se empieza con lo básico, que es el hábito de ahorrar. De ahí, ya que logras juntar una cantidad, ahora sí viene el qué voy a hacer con ese dinero o para qué lo quiero, ¿no? Y eso va a ser nuestro siguiente tema, el de inversión, en dónde lo puedo meter o qué puedo hacer con mi dinero para ponerlo a producir y que me reditúe, que me dé un poquito más de lo que yo ahorré, porque al final de cuentas eso es a donde queremos llegar. Pero el principio de las cosas es el ahorro, básicamente. Una vez creando el hábito, vamos a tener gran parte del trabajo ganado. ¿Por qué? Porque ya va a ser costumbre que cada que llega o nos llega dinero, ¿sabes qué? Esto para acá y esto no se toca. Esto es de mi ahorro y esto voy a hacer de cuenta que nunca me llegó. Y así cuando nos llegue cantidades, a lo mejor de sorpresa, entre comillas, que aguinaldo, o que nos llegó un bono de, si trabajas para una empresa, ¿no? Un bono de utilidad, o un bono de puntualidad, o un bono, pues voy a hacer de cuenta que ese bonito no me llegó y lo pongo en este guardadito. Lo aparto y hago de cuenta como que no existe y de ahí voy haciendo un colchoncito, un guardadito y ya después le destino un propósito a ese guardadito, ¿no? Pero el hábito es algo muy importante. Todo esto que nos genera, aparte de ir creciendo en nuestras finanzas personales, hay muchos beneficios que vienen escondidos detrás de este tipo de prácticas, ¿no? Primero, la administración del dinero. Vas a requerir una mejor organización, vas a requerir una mejor atención a tus finanzas, por lo tanto eso va a traer como resultado una mejor administración. Vas a ver con mayor precisión en qué estás gastando, cuánto estás ganando, cuánto te está sobrando y vas a tener una idea un poquito más clara de tus finanzas porque, como lo decía yo al principio, o sea, muchas veces no sabemos en qué se nos está yendo el dinero y pues mes con mes nos llega nuestro pago, nos llega la quincena y pues nos la llevamos de quincena en quincena y es donde pues ahí ya estamos en riesgo, ¿no? Porque el día que el día que deje de llegar esa quincena, pues hasta ese día tuvimos ingresos, ¿no? Entonces la idea es que de a poquito vayamos empezando para que después, pues desde el día de mañana a lo mejor, pues tengas un ingreso extra, ¿no? De alguna inversión que gracias al ahorro tuviste o pudiste tener acceso y ahora, pues a lo mejor no te da para vivir, pero te da un extra, ¿no? O sea, ese es un inicio, es el inicio, al menos ya no estamos donde estábamos antes, que al final de cuentas es el propósito. Entonces, ¿qué otra cosa? Pues te permite alcanzar metas. El que te disciplines, el que te organices, el que ahorres, te permite llegar a tus metas, ya sea a lo mejor que quieres comprarte un carro, que quieres comprar una casa, que quieres remodelar tu cuarto, lo que sea que te estés proponiendo, te va a dar ese acceso a tus metas más rápido. Muchas veces nos falta ese compromiso con las metas y pues digo, siendo realistas, todo lo que requieras hacer o la mayoría de las cosas que requieres hacer ocupan dinero para realizarse. Entonces, quieras o no quieras, ya sea que ya, si ya trabajas, pues ya lo has de saber, ¿no? Ocupas dinero y vas a manejar dinero, quieras o no, porque es la manera en la que se mueven las cosas, en la que funcionan las cosas. Y si es que no trabajas, para allá vas a ir a lo mismo. Entonces, en mi opinión es mejor que entre más pronto lo aprendas, mejor. Entre más pronto aprendas a tú controlar el dinero, a tú manejar el dinero y no al revés, mejor y más pronto vas a ir avanzando en cuanto a tus propósitos, en cuanto al logro de tus metas y en cuanto a
a la organización que puedas llegar a ser capaz de tener, ¿no? Otro beneficio y que pues a lo mejor culturalmente tampoco estamos acostumbrados es que en algún punto vas o puedes llegar a ser capaz de crear un fondo o un ahorro para emergencias, precisamente para evitar y que cuando te suceda alguna emergencia tengas de dónde echar mano, ¿no? Desafortunadamente, como lo comentaba, no tenemos, a ver, en México o en Latinoamérica en general, no todos tenemos la cultura o la costumbre de tener, de ser previsores, ¿no? Y de tener un ahorro para emergencias, o un fondo o un guardadito por si de repente pasa algo inesperado, ¿no? Por si te chocan, por si tuviste un accidente, por si falleció un familiar, por alguna situación inesperada en la cual, pues, como lo decíamos, todo requiere dinero, ¿no? O sea, como a veces popularmente se dice, ¿no? Hasta morir te cuesta. ¿Por qué? Porque son gastos. Todo en la vida implica un gasto. Entonces, por eso, el ser previsor en ese tipo de situaciones te salva de muchas veces de complicaciones o de dolores de cabeza innecesarios o que se pudieran haber evitado. Sé que a veces, pues, la vida y el escenario o el contexto puede ser muy diferente para nosotros. A lo mejor tú no tienes acceso o dices, bueno, pues yo no gano lo suficiente, ¿no? Como para poder tener eso. Yo apenas gano lo necesario para vivir. Ok, y se vale, porque no todos tenemos las mismas oportunidades. No todos tenemos el mismo acceso a las mismas cosas, desafortunadamente. Pero justo es el propósito de esto, que eso cada vez sea una limitante menos, que tú vayas creciendo y aprendiendo, y si no lo tenías, en algún punto llegues a tenerlo, que te capacites y que conozcas y que sepas para, para poder después tener el acceso o el alcance. En pocas palabras, se trata de organización y de disciplina, ¿no? El que seamos disciplinados y organizados con nuestros gastos, con nuestro dinero, con nuestras finanzas, nos va a ayudar para que crezcamos, nos va a ayudar para que logramos nuestras metas más rápido, nos va a ayudar para tener las bases y los conocimientos necesarios y cada vez vayamos aprendiendo más acerca del dinero, porque pues genuinamente yo creo que solo se trata de eso, de información. O sea, entre más sepas, más puedes. Entre más sabes, más puedes lograr o más puedes hacer. Esa información te puede ser de mucha ayuda. Al final de cuentas, solo se trata de organizarse, de ser un poquito más disciplinado y de administrar mejor nuestras finanzas, conocer un poquito más a detalle qué es lo que realmente estamos haciendo con el dinero para ser capaces de ir logrando nuestras metas y de ir creciendo financieramente, ir adquiriendo más conocimiento, teniendo mejores prácticas respecto a nuestras finanzas y que eso nos vaya ayudando para ir mejorando nuestro entorno, nuestra calidad de vida y la manera en la que la vivimos, ¿no? Y espero que genuinamente esto que te comparto te sirva, te pueda ayudar, así como alguna vez a mí me sirvió y me ayudó a abrir mi panorama hacia nuevas ideas o hacia nuevas prácticas que me sirvieron de mucho y me ayudaron a crecer en muchos aspectos. Entonces, de verdad espero que te sirva a ti también. Ese es el propósito de compartirlo. Y pues si tienes alguna duda, ya sabes que me puedes dejar en los comentarios y con mucho gusto te puedo responder o hacemos un video si lo necesita. Pues nada, los veo en el siguiente video.